Hola, ¿cómo están? Volvemos en esta semana y quiero nada más compartir algunas bendiciones y otras que es noticia difícil, pero una vez todavía bendición. Una de las comadres de una de las hermanas en que he podido pastorear, tiene la buena noticia de que el papá de ella, de su comadre, va a salir del hospital. Era o es uno de los que había estado aquí en El Paso como en cuidados intensivos con el coronavirus, y le damos gracias a Dios que ya ha mejorado mucho, y le damos gracias por las oraciones que todo el pueblo ha hecho por ese hombre. También un primo mío, uno de los mayores, si no el mayor, H.L., él falleció en esta semana pasada por el coronavirus, pero él vivió una vida llena, una vida en donde pudo, aún cuando tuvo apenas 70 y tantos años, él pudo, en el tiempo de 2008, cuando hubo la crisis que hubo financiera, él pudo ayudar a muchas personas dándoles un helado, porque él era dueño de una tienda de helados y pudo entonces compartir de esa manera. Para algunos, en este tiempo de coronavirus, han perdido el gozo, están siempre preocupados, o al estar en casa está desesperado y ha perdido el gozo. Para otros están actuando como otra persona, una persona desconocida. Lo que sí es cierto es que hemos tenido que hacer muchos ajustes, sea a las buenas o a las bravas. ¿Qué es lo más importante para usted? En Filipenses 3, del 1 al 11, lo más importante es conocer a Cristo y su gozo. Y antes de entrar al pasaje y leerlo y verlo, quiero nada más compartir que si usted puede parar esto y luego venir otra vez, o al terminar el mensaje pueda ir a escuchar Steve Green cantar Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Y ahí es donde vamos a ver esa importancia de conocer a Cristo y su gozo. Veamos Filipenses 3 del 1 al 11 y dice así en esta versión: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto, y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús, y los que no confiamos en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa, lo he perdido todo
y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él sin pretender una justicia mía, derribada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No ponga su confianza en esfuerzos humanos. Eso lo vemos en los versículos 2 al 6, que dice así una vez más: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige. Guárdense, cuídense, lo usa 3 veces para enfatizar la urgencia. Y lo hace de los judaizantes, llamándoles perros, malos obreros o hacen el mal, y mutilan el cuerpo, refiriéndose a la circuncisión. Perros porque los judíos consideraban a los gentiles como perros. Vivían en las calles y comían de despojos o peor, de cadáveres. Malos obreros, los que buscaban pervertir el evangelio, los que no confiamos en la carne. Al ver eso, los hijos de Abraham, por fe, por poner su confianza en Cristo. Confiar en la carne yo más. Pablo tenía mayor razón en jactarse que cualquier otro. Circuncidado al 8º día. Los ismaelitas se circuncidaban a los 13 años. Los gentiles prosélitos a una edad madura. Los judíos al 8º día. Era lo que marcaba la ley. Y sus padres cumplieron con exactitud. Linaje de Israel, tribu de Benjamín. Del linaje original, hijo de Raquel, de la mano derecha era considerado. Hebreo de hebreos, de padres hebreos que mantenían las cualidades en lenguaje, en costumbre y distinto a los judíos helenistas. Ahora, lleguemos a entender, Pablo era de Tarso, hablaba griego, al igual que arameo y también hebreo, pero no se había hecho helenista. De la ley fariseo, en distinción a los saduceos, y seguía creyendo como fariseo en muchas creencias. En sí, Jesús tuvo muchas de sus creencias igual que los fariseos. Lo que diferenciaba a Jesús de los fariseos era sus hechos, su actitud, la manera de ser. Por ejemplo, Pablo y aún Jesucristo llegó a tener la creencia esencial como la doctrina de la resurrección. Celo, perseguidor de la iglesia. Era un fanático en contra del cristianismo. Era la cabecilla, el dirigente en la persecución, en donde resultó la muerte de Esteban. Irreprensible, practicaba todas las reglas de los rabinos. Ahora, para ejemplificar esto de no ponga su confianza en esfuerzos humanos, pensemos en Saúl. Cuando Saúl ofreció holocausto, en vez de esperar a Samuel, como el Señor le había indicado, y luego no hizo todo lo que el Señor le había indicado, y entonces perdió la bendición de seguir siendo rey. Saúl, bien parecido, Saúl, todos pensaban que era
pero no era de confiar en las apariencias, no era de confiar y no es de confiar en esfuerzos humanos. Saúl trató de hacer las cosas en sus propias fuerzas, en esfuerzos humanos, y nosotros necesitamos no hacer eso. Podemos aplicarlo. Muchos quieren adelantarse a lo que se debe hacer y confiar en esfuerzos humanos. Otros obedecen a medias lo que el Señor le ha pedido hacer y pierden de bendiciones y el gozo que el Señor tiene disponible para usted. Ahora, en los versículos 1 y los versículos 7 al 11, el valor de conocer a Cristo. El valor de conocer a Cristo. Y voy a leer primeramente los versículos 7 al 11 y luego veremos el versículo 1. Y dice así los versículos 7 al 11. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por mi propia justicia que procede de la ley, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y luego el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. Para mí eran ganancia. Las ventajas que todo el celo que me ataba a la ley y las tradiciones los considero como pérdida a causa de Cristo. Era lo que Pablo llegaba a compartir. Pérdida a causa de Cristo, estado de consumación que sigue siendo cierto, que lo considera como daño o pérdida por causa de Cristo. Lo incomparable que es conocer a Cristo. La fuerza y la convicción de Pablo, esa luz superior y bendición de conocer a Cristo. Un conocimiento excelente. Está dispuesto a sacrificar todo lo demás para conocer al Salvador. En Efesios 3:19, él escribe, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esa relación íntima, personal, no datos acerca de algo o alguien, sino esa relación íntima, personal. Jesús, mi Señor, dispuesto a someter cada área de su vida a Jesús. En 1 Corintios 8:6 nos dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Por su causa lo he perdido todo. Todo lo que antes lo consideraba de valor, de repente ha perdido su valor. Lo tengo por basura. He tirado todas las cosas y los considero como excremento, a fin de ganar a Cristo. Pablo nunca estaba satisfecho por su conocimiento de Cristo, sino anhelaba más comunión con Él. Sin pretender una justicia mía, Pablo no estaba confiado en sus méritos propios para su salvación, sino en los méritos de Cristo. La justicia que proviene de Dios por la fe. El método de Dios para justificar al pecador es por medio de confiar en su Hijo.
la justificación que se obtiene al confiar en el Señor Jesucristo. Romanos 3, 22 y 24 nos dice, esta es la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo por todos los que creen, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego sigue Pablo diciendo ahí en Filipenses, conocerlo a Él y el poder de su resurrección. La pasión mayor de Pablo es de conocer a Cristo por experiencia. El poder en el sentido de asegurar a los creyentes de inmortalidad, de triunfo sobre el pecado y la dignidad del cuerpo al estimular una vida moral y espiritual. Participar en sus padecimientos. No solamente conocerlo en el poder de su resurrección, sino de participar en sus padecimientos, asociarse, afiliarse con Cristo en sus sufrimientos, semejante a Él en su muerte. Tanto la agonía de Getsemaní como la del Calvario será reproducido, no obstante, tan tenue o sutil en el siervo fiel de Cristo. Y luego dice, me encontraré en la resurrección de los muertos. O en la versión que ahorita leímos, que viene a decir, llegó a decir ahí, y llegar a hacerse, así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y llegamos a ver allí este es el lenguaje de la humanidad, de la humildad y esperanza. Pablo sabía que todavía no había alcanzado la resurrección, porque aún no había muerto. No era porque estaba tratando de hacer buenas obras, sino porque todavía no había pasado la cumbre de la muerte. Ya que Cristo ya ha resucitado, así que la resurrección final es segura. Y luego llegamos a ver, regocíjense en el Señor, alégrense en el Señor. El gozo principal del creyente debe ser en el Señor Jesucristo. Debe encontrar su alegría, no en riquezas o en vanidad, o en ambiciones, o en libros, o en el mundo, en sus diferentes manifestaciones, sino en su comunión con el Señor Jesucristo. Lo quiero ejemplificar de esta manera. En este tiempo de coronavirus se puede aprender lo que verdaderamente es de valor. Podemos vivir sin mucho de aquello que en un tiempo era para uno indispensable. Uno ha podido tomar más tiempo con Cristo. Hay personas que piensan que ya conocen todo lo necesario de Cristo porque se saben todas las historias bíblicas o porque saben mucho de la Biblia. Pero el conocer a Cristo de una manera experiencial es que lo conoceremos más y más. Puedo ejemplificarlo en conocer a mi esposa. Yo tengo una foto en mi oficina de ella cuando apenas había recibido su enfermería. Ya está viejita, estoy queriendo arreglarlo, pero la manera que nos conocíamos en ese tiempo, aun cuando nos casamos, es muy distinto a la relación que hemos tenido a través de los años. Aún después de 25 años, no la conozco como ahora que 44 años, o vamos a estar casados 44 años. Porque a través de cada experiencia y desafío que trae la vida, la voy conociendo y ella me va conociendo más. Saben, muchas cosas han transcurrido y porque yo he cambiado y porque ella ha cambiado, entonces llegamos a conocernos más y más en esa experiencia que tenemos. Pero a la misma vez,
es lo que lleguemos a entender con Jesucristo. Él no cambia, pero nosotros sí cambiamos. Y en el cambio de nuestra vida, en el cambio de diferentes etapas de nuestra vida, en las situaciones difíciles que han pasado a nuestra vida, en esas relaciones que hemos llegado a tener dificultades, aún muerte o algunas otras enfermedades o algunas otras cosas que vienen a uno, entonces uno puede llegar a comprender que necesita uno conocer a Cristo más y más, porque usted y yo cambiamos. Entonces, ese cambio va a cambiar esa relación que tenemos con nuestro Señor. Para algunos, ese cambio va a llegar a ser un cambio de acercarnos más al Señor. Para otros se alejan del Señor, y que eso no sucede en su vida, que usted no deje que cualquier otra cosa lo aleje del Señor, sino que sea como Pablo, en que se acerque al Señor. Bueno fuera que cada uno de nosotros pusiéramos más esfuerzo en realmente conocer a Cristo más y más. Si usted ha dejado de conocer a Cristo a través de cada día, entonces está perdiendo el gozo que el Señor quiere que usted tenga. Lleguemos a buscar más y más a Cristo y conocerlo más profundamente. Una de lo que toda esta experiencia me ha llevado a entender a mí es que aun cuando se acabe el quedarse en hogares, estoy pensando seguir compartiendo mensajes a través de YouTube, especialmente para aquellos que se encuentran solos o sin poder ir a un templo porque no pueden. Si usted conoce a alguien que necesita llegar a tener mensajes de ánimo, de que puedan acercarse y llegar a comprender ese amor de Cristo y poder entonces caminar con el Señor, anímeles a ver estos mensajes, y a la misma vez llegue usted a poder gozarse en el Señor. Le animo una vez más a buscar, y hay varias versiones de Solo en Jesús en español, los puede escuchar, y si usted es bilingüe puede también escuchar en Christ Alone. Le animo a hacerlo, y le animo a que podamos ampliar nuestros horizontes en relación con Cristo. Amplíe sus horizontes en relación con Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y de poder, Señor, si no lo hemos hecho, llegar a conocerte más profundamente, conocer tu amor, conocer, Señor, el gozo que tú traes a nuestras vidas al caminar contigo. Y que en esta semana, Señor, puedan ahondar su relación contigo cada uno que ha escuchado este mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.